favor me ayuda a tomar la asistencia. Vamos a empezar la clase rápidamente. Las clases van a ser una vez a la semana. El miércoles u otro día se ponen de acuerdo con sus profesores para que ejecuten el proyecto y el trabajo, ¿no? La próxima semana ya les voy a enviar la parte de estadística, que cada uno tiene una prueba de estadística y no necesitan mucho de los grupos, ¿no? Ahí van a cada uno a hacer una prueba de estadística y las indicaciones, ¿no? Va a ser bien útil porque va a ser solamente quiero la fórmula y 2 ejemplos de cómo se aplica, ¿no? Cada uno va a hacer un resumen de la estadística que se emplea, ¿no? Y dentro de esa estadística los 2 componentes, ¿no? Los 2 componentes de la estadística importantes. Un grupo va a hacer fórmulas según el tipo de muestra, según el tipo de tamaño de la población, según la forma de población y según el tipo de estudio, ¿no? Para cada uno es un tamaño de muestra diferente, una fórmula diferente, ¿no? Un grupo de ellos van a desarrollar esto y otros van a hacer las pruebas estadísticas. De tal manera que ya eso les va a ser bastante útil, ¿no? Hoy vamos a empezar. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos empezando la parte teórica. Por favor, la delegada me ayuda con la asistencia. Todavía tengo 39 participantes, ¿no? Dentro de los 100 alumnos, si necesito eso, es importante para la nota, ¿no? Son prácticamente durante todo el año, son alrededor de 32 teorías y 2 semanas de exposición, ¿no? Entonces ya estamos comenzando, prácticamente estamos al día. La semana pasada fue sensibilización y esta semana empezamos con la primera clase, ¿no? A la delegada también le haré llegar el sílabus, que ya está concluido, para que puedan saber qué clases van a venir, ¿no? Entonces empezamos con la primera clase, la semana 1, que es la comunicación científica. La comunicación científica en realidad fue realizada por muchos científicos, acá están los más importantes, que tuvieron que comunicar a la sociedad, tanto científica como a la población profesional, sus resultados que encontraron, ¿no? Eso es la comunicación científica. Los resultados que ellos encuentran de sus investigaciones, cómo lograr esa comunicación, ¿no? Entonces, en realidad la ciencia tiene que ver con esto, ¿no? Porque en realidad la ciencia es un conocimiento acumulativo y sistematizado y objetivo, verificado, ¿no? Y cada vez que ustedes realizan un trabajo de investigación, una tesis, están haciendo esto, ¿no? Van a contribuir a algunas tesis novedosas, van a contribuir con la ciencia, ¿no? Con ese conocimiento acumulativo y sistematizado. Y es sistematizado porque van a seguir un modelo, ¿no? Bueno, si es una investigación básica, van a llegar a formular leyes y teorías, ¿no? Pero en caso pueden formular leyes y teorías aplicadas, ¿no? Aplicadas a la ciencia de medicina, ¿no? Por lo tanto, el saber científico es un saber público. Todos deberían conocer eso, ¿no? Entonces, para eso necesitamos la publicación científica, ¿no? Bueno, en realidad es un canal formal, público y ordenado. Esto ha permitido recoger los progresos de la ciencia e informando de nuevas investigaciones, ¿no? Entonces puede ser esta publicación formal, pública, ordenada y muchas veces publicadas en serie, ¿no? Que son revistas continuas, ¿no? ¿Y para qué se publica, no? ¿Para qué se publica, no? Las publicaciones científicas tienen métodos rigurosos, ¿no? Para ver el grado de cientificidad, la revisión por pares, tan conocido, el término es paper review o arbitraje, ¿no?
y que publicamos los artículos científicos, ¿no? El paper, ¿no? ¿No? Bueno, en realidad, ahora a los que hacen trabajo de investigación, las universidades les están mencionando que deben transformar su tesis en un artículo científico, un paper, para que sirva de publicación, ¿no? Bueno, la comunicación científica, ¿por qué debemos publicar, de dónde provienen los datos a publicar, qué tipos de publicación exista y cómo preparamos para mejorar esta producción científica? Miren, la ciencia, que es básicamente la generación de conocimientos científicos, hace producción, comunicación y utilización, ¿no? Entonces, la comunicación es la que vamos a hablar hoy día. Hay una comunicación informal y una comunicación formal, ¿no? La formal son las publicaciones científicas, las revistas conocidas, ¿no? En cambio, hay una comunicación algo informal que hay en los congresos, ¿no? Y ahora se han dejado de realizar, pero siempre ahora se han dejado de realizar de manera presencial, ¿no? Porque bueno, yo que soy pediatra, han habido cursos de pediatría, conferencias. En octubre nosotros hacemos el Congreso Nacional de Pediatría, que parece que se va a llevar a cabo vía virtual, ¿no? Esos son comunicaciones informales. La comunicación formal ya es publicación en una revista, en un libro, esa es la comunicación formal, ¿no? Para eso tiene que haber disciplina, motivación, comprensión y concentración, ¿no? Cómo prepararnos para producir una producción científica, ¿no? Muchas veces el mérito no es quien hace descubrimientos, sino quien escribe y convence al mundo de que ese conocimiento es válido, ¿no? Y esto, lo más claro es, por ejemplo, es la redondez de la Tierra, ¿no? En realidad se descubrió antes hasta que después lo aceptaron por otra persona que lo publicó, ¿no? De Luis Borges: si leemos algo con dificultad, el lector fracasó. Por eso que tiene que ser una aplicación buena, ¿no? Para que pueda ser entendible, ¿no? Bueno, las personas que investigan tienen ideas, se basan en ideas, instrumentos de investigación, teorías y métodos, van a revisar documentos, literatura científica y van a hacer actividades que van a hacer uso de la información, difusión de la información y producción de la información, ¿no? La información científica estamos hablando, ¿no? Este proceso de transformación de la información se va a publicar en revistas formales, ¿no? ¿Qué estructuras tiene la comunicación científica? Los canales formales, ¿no? Y los canales informales, ¿no? Los canales formales ya hemos mencionado que es la literatura, la revista, las publicaciones mensuales. En cambio, en la otra es a través de algunos congresos, ¿no? La vía de la biblioteca es eficaz, la comunicación científica es especializada, hay que conocer la fuente y qué factores humanos han intervenido, ¿no? Miren cómo se produce y se usa la información científica. El primer paso, un equipo investiga. Segundo, se crea un documento que registra el conocimiento nuevo. Tercero, se procesa y hay los evaluadores por pares, ¿no? Una vez que está registrado. Y finalmente se publica el artículo. Este artículo hace la difusión de la lectura científica, la lectura se asimila y se aplica, ¿no? Y nuevamente lo emplean esto como referencia para otras investigaciones, ¿no? Ahora se ha visto bastante concurrencia de investigaciones con el tema del COVID, ¿no? En realidad es una enfermedad relativamente nueva que ha roto esquemas, ¿no? Ha roto esquemas, es decir, nos ha mostrado el grado de infectividad, nuevos eventos fisiopatológicos que producen la enfermedad, ¿no? Y por primera vez, hoy día estaba conversando con los miembros de la sociedad de pneumología que me mencionaban que nadie le prestaba mucha atención a la mascarilla y peor la calidad de la mascarilla. Hoy día se ha visto que reviste bastante importancia, ¿no? Bueno, en realidad la actividad científica es una forma de vivir, ¿no? Hay las personas que quieren dedicarse a la investigación y es un buen caudal, ¿no? Una forma de dedicarse ahora, porque prácticamente ahora si ustedes solamente quieren aprender a dar tratamiento, en realidad eso se ha sistematizado, ¿no? Entonces, hasta los farmacéuticos dan tratamiento, ¿no? Y tenemos la competencia de las otras profesiones sin merecerlas que también dan tratamiento. Entonces, nosotros como médicos tenemos que ir más allá, ¿no?
debemos hacer investigación. Recuerden que el fin fundamental de las universidades no fue enseñarnos a diagnosticar, a curar y a tratar enfermedades, sino crear nuevos conocimientos. Para eso se han creado las universidades, ¿no? Acá hay unas herramientas de redacción y publicación científica que son necesarias, ¿no? Si no, muchas veces, muchos de ustedes se van a estos grupos donde les venden las tesis, ¿no? Y muchas veces se gradúan sin saber qué es una línea de investigación, ¿no? En realidad, mucha gente se está graduando sin saber leer ni escribir un artículo científico. Debemos tener herramientas para la redacción y publicación científica. Prácticamente el tercer capítulo básicamente se dedica a la redacción, ¿no? Cómo podemos escribir correctamente cada parte de nuestra tesis, ¿no? Que es la finalidad fundamental, el fin máximo que debemos tener del curso, ¿no? Y esto se hace, como vuelvo a repetir, a través de canales formales, informales, ¿no? Y esto nació hace mucho tiempo, la comunicación científica. Se han intentado múltiples definiciones, ¿no? Y finalmente es como los investigadores utilizan y difunden la información a través de canales tanto formales como informales, ¿no? Recuerden que hay congresos, cursos y hay publicaciones, ¿no? Esto no se ha producido recientemente, ¿no? En realidad, la comunicación científica, al igual que todo tipo de comunicación, tiene una persona que crea el conocimiento, los canales de información y otra persona que lo recibe, ¿no? La información. Ese es el proceso, pero ojo, acá tenemos una lengua especializada, ¿no? Y esto de lengua especializada hablamos nosotros, cada uno, por ejemplo, cefalea, no hicimos dolor de cabeza, ¿no? Les mencionaba que esta lengua especializada me trae a colación hace poco. Como ustedes saben, los alemanes pocos se dedican a estudiar medicina, ya que es una carrera con bastante riesgo, porque sufren denuncias a cada momento y es una carrera que exige alta demanda de horas de estudio. Entonces, ellos han solicitado médicos latinoamericanos, por supuesto, una prueba de selección, y muchos de sus compañeros, ¿no?, se han ido a esos países, ¿no? Por ejemplo, tengo un grupo que se ha ido a Hamburgo, ¿no? Uno de los alumnitos, uno de sus compañeros se ha ido a Hamburgo, ¿no? De eso ya les menciono que ustedes pueden llegar hasta donde quieren llegar. Y ellos van a estar 6 meses en Hamburgo, ya han estudiado alemán, pero 6 meses para hacer el lenguaje técnico, ¿no? Por eso de ahí viene la lengua especializada, ¿no? Tienen que saber hablar la terminología médica, ¿no? Y entender, ¿no? Y poder entrevistar a los pacientes y saber cómo se habla en alemán esta lengua especializada, ¿no? Bueno, utilizamos la lengua oral y escrita, ¿no? La lengua oral porque comunicamos en una exposición y la lengua escrita porque lo publicamos en texto, ¿no? Esto no es de ahora, la comunicación científica viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Ya miren, comenzaron en diferentes épocas, Galileo Galilei, ¿no? Y así se ha ido evolucionando, no solo desde esta época, ¿no? Miren, mucho más antes empezaron, tenían dificultades para hacer comunicación científica, ¿no? En realidad, miren cómo hacían escritos a mano, y anteriormente en el inicio, esta es una publicación, Carta de Pascal a Galileo, ¿no?, donde le indica descubrimientos nuevos. Esta es comunicación científica, miren, ya comienzan con las primeras revistas, ¿no? Le Journal de Scaban y Philosophical Translation en Inglaterra, en la época de 1960, crean las primeras revistas, ¿no? Y ya tiene bastante tiempo, ¿no? Miren, y así después comienzan a indexarlas, después sacan resúmenes de revistas, que va haciendo, se va formalizando, se va adecuando la comunicación científica, ¿no? Comunicación científica son de diferentes formas, ¿no? Y el clásico es el paper, los artículos científicos, ¿no? Pero hay otras formas de hacer comunicación científica, ¿no?
Para eso tenemos que encontrar los escritos científicos que tienen ciertas características. Los escritos científicos hablan sobre escritos de investigación, ¿no? Y básicamente son informes científicos, la nota técnica, la monografía, ensayo, etcétera, ¿no? Y básicamente tenemos estos cuatro principales escritos científicos, ¿no? El informe científico que nos piden, por ejemplo, cuando trabajamos para una organización que hace investigación, la tesis de grado, que son los que van a hacer ustedes, ¿no? Monografía, cuando hace una revisión prácticamente documental, y el artículo científico que se publica en la revista, ¿no? Conociendo estos cuatro diferentes formas de comunicación científica, habremos logrado bastante, ¿no? Bueno, acá están los documentos científicos, básicamente informes, monografías, tesis y artículos científicos, ¿no? Se han transmitido a través de la historia. ¿Qué estructura tiene un escrito científico? La cubierta, la tapa, guarda, la portada, el resumen, tabla de contenido, lista de cuadros o figuras. Ojo, mire, la introducción, revisión, literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, bibliografía, nexos y apéndice. Mire, más o menos tiene la forma de una tesis, ¿no? Pero es un escrito científico. Ya la tesis ha formalizado y va a depender de cada universidad, ¿no? Miren, acá también se hacen unos informes preliminares. Por ejemplo, ustedes ganan un concurso y les van a dar un dinero. Para hacer una investigación tienen que hacer informes escritos científicos, ¿no? El cuerpo texto que contiene, ¿no? Y las partes finales del escrito científico básicamente son la discusión, las conclusiones y las recomendaciones. Algunas características, como se cita el texto, la nota de pie, empleo de cifras y unidades, empleo de abreviaturas, presentación de cuadros y figuras, todas estas características que tiene un escrito científico, ¿no? Que vamos a ir desarrollando a medida que avance el curso, ¿no? Igual se dan características de la redacción, espaciado, los márgenes, los títulos y subtítulos, cómo está compaginado, si es central o es izquierdo o derecho, ¿no? En realidad el informe es una forma expositiva, y esto es básicamente se emplea, por ejemplo, cuando están sobre tal investigación, hay que estar haciendo constante informe, ¿no? Y se hace bastante informe cuando están con una subvención, ¿no? El informe científico, ¿no? Básicamente puede ser informe técnico, ¿no? Cuando dan, esto se ve en los ensayos clínicos que se realizan en los hospitales, ¿no? Yo soy miembro del Comité de Ética del Hospital Hipólito Unanue y ahí vemos primero informe científico. Informe técnico básicamente es cómo se realiza el trabajo. Informe divulgativo cuando ya está la publicación final, los resultados finales, ¿no? E informe mixto cuando combina las anteriores, ¿no? Ahí tenemos la estructura del informe científico, muy parecido. La próxima clase vamos a hacer el formato de proyecto y tesis, ¿no? Que es básicamente lo que debemos emplear para presentar nuestro trabajo, ¿no? Estos son los elementos. La monografía, muy rápidamente, ¿no? Básicamente revisión, son trabajos documentales y van a hacer un tratamiento exhaustivo del tema, ¿no? También tiene la estructura algo similar a todo escrito científico, ¿no? Y acá venimos a los trabajos de grado o tesis de grado, ¿no? Bueno, esto vamos de manera general ver que es exigido en todas las universidades y cada uno tiene un esquema más o menos parecido, ¿no? A todas las universidades, el esquema de tesis, ¿no? Es parecido, pero tiene algunas particulares cada una, ¿no? Por ejemplo, he tenido un trabajo de grado que está bastante amplio, ¿no? Y incluye casi todo, ¿no? Tiene la parte interna, la parte externa, inclusive nos da más o menos algunas características físicas de la tesis, que debe ser, lo cual se está cambiando un poco porque ahora la virtualidad no nos ha permitido hacer estas cosas, ¿no?
El artículo científico paper se llama, ¿no? Básicamente hay que publicar, ¿no? Y vamos a ver que se publica poco los alumnos, ¿no? Vamos a ir revisando parte por parte de qué están compuestos cada uno, ¿no? Igual, ¿no? Estos artículos científicos van a ser publicados en las revistas, diferentes revistas. Bueno, en realidad yo tengo publicado uno hace mucho tiempo, ¿no? El 2015, uno de T pleural en niños. Yo creo que vamos a publicar ahora en este año un par de artículos más. Habíamos dejado de publicar nuevamente, vamos a retomar eso, ¿no? El artículo científico, un poco les muestro unas partes, pero finalmente hay que adaptarse a las partes de la revista que se va a publicar, ¿no? De los editores que van a publicar su revista, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver las revistas científicas, ¿no? Bueno, en realidad hay todo, a veces ahora es un negocio, ¿no? Los editores tienen derechos exclusivos de los textos del artículo y si usted quiere revisar un artículo completo tiene que pagar, ¿no? Las grandes bases, por ejemplo el Scopus, tiene un costo y generalmente las universidades están pagando licencia para ser usadas y muchas veces, a pesar de tener eso, no llegan a obtener el artículo completo, ¿no? Hay que hacer otras trámites para obtener, ¿no? Los derechos de autor en realidad deberían ser en la mano de los autores, no las editoriales comerciales. Por ejemplo, ahí tenemos varias, ¿no? Que sí cobran pay-per-view, le dicen, ¿no? Y en realidad deben ser de acceso abierto, ¿no? Pero cada vez no ocurre esto, ¿no? ¿Qué fines de la publicación? Al final, la investigación científica es lograr el bienestar social y humano, ¿no? Y nos permite contrastar lo que hemos encontrado con otras latitudes, ¿no? Y el arbitraje permite mejorar la calidad de nuestros trabajos, ¿no? Y finalmente, publicar en una revista arbitral va a darle mayor mérito científico, sobre todo si la revista es indexada, ¿no? El artículo científico es la publicación más formal, ¿no? Más formal. Bueno, acá hay algunas herramientas, como les digo, herramientas Zotero para hacer, referenciar los artículos que encontramos en Internet, ¿no? Y en los estudiantes, ¿qué está pasando con las publicaciones de los estudiantes con la comunicación científica? Ya, comunicación científica es publicar artículos, ¿no? A eso me refiero, ¿no? En realidad, nosotros pasamos por la universidad, o que la universidad pase por nosotros, en realidad debe ser transmisión y generación de conocimiento, ¿no? Y esto tienen que realizar investigación, ¿no? Es la esencia en realidad. Pero esto no ha ocurrido, ¿no? Muchas veces en algunos años hay cero de publicación por los alumnos, estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué podría motivar para el prestigio personal, para currículum, para tener conocimiento? Pero parecía que algunos en encuestas no han mostrado interés. No, miren, acá una publicación del Bit encontraron 26 cartas de editor, ¿no? Ya por lo menos habían algunos, ya los estudiantes estaban participando, ¿no? Miren, acá también, ¿no? Los estudiantes participaron en 28% de la publicación de la facultad indexadas en NetLife y 7.8% tenían como primer autor a un estudiante de medicina, ¿no? Esta es una universidad de Alemania. Esperemos que se logre poco a poco esto. En una revista colombiana médica ya también los estudiantes están empezando a publicar. Colombia tiene bastante de este tema de la investigación y ellos están tratando de generalmente publicar bastante, ¿no? Y las publicaciones deben seguir una secuencia lógica, ¿no? Desde la idea de investigación hasta final llegar a la publicación, ¿no? No nos quedemos en jornadas y congresos y no publiquemos en la revista. Hay nuevos modelos de comunicación científica, debería ser acceso abierto al conocimiento, pero no siempre ocurre, ¿no? Ustedes tienen que, han habido algunas iniciativas, ¿no? De que debe ser acceso abierto, pero muchas veces no ocurre esto, ¿no? Entonces, ¿cómo combatimos esto?
autoarchivando en repositorios los artículos para lograr que tengan acceso abierto, ¿no? Hay revistas de acceso abierto puras, ¿no? Open Access, ¿no? Hay revistas híbridas donde algunas son abiertas, ¿no? Y otros usted tiene que pagar por el artículo, sobre todo por el texto completo. Le muestran una parte, pero no todo el trabajo, ¿no? Entonces, acá miren el Open Access para algunas journal, cómo han ido aumentando a través de los años, ¿no? Al inicio era poco, pero se está viendo que deben haber, a poder acceder cualquiera, ¿no? Bueno, para combatir esto se autoarchiva en repositorios y ha mejorado esto, ¿no? Miren, esta es la comunicación o paper o artículo científico, ¿no? Y básicamente es una fuerza laboral, hay mucha gente que se dedica a esto ya, ¿no? Para eso necesitamos comunicadores científicos, ¿no? En la comunicación entre la ciencia y sociedad puede haber clubes de ciencia. Miren, acá están, cuando en los congresos vemos stands, ¿no? De que cada alumno a veces o presente trabaja en los congresos y ahí hay que poner stands, ¿no? Y ahí hay que poner gráficos y poner su resumen en los stands, ¿no? Estos son los stands, pero hay stands en los diferentes congresos. El último yo estuve en Acapulco, ¿no? Donde habían a varios alumnos que habían publicado en estos stands. En realidad, finalmente, el hecho es publicar, ¿no? Eso es la comunicación científica. La comunicación científica básicamente es hacer que todos finalmente publiquemos, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? La publicación. Bueno, chicos, no sé si tengan preguntas. ¿Alguna pregunta? Mi comunicación de manera formal con ustedes es a través de la delegada. Ninguna duda, doctor. Ya, tengo más de 80 asistentes. Por favor, la delegada me va pasando la asistencia. Sí, doctor, 84 participantes. Ya. Gracias. Nos vamos a quedar ahí y vamos a mejorar las actividades. La próxima vamos a hacer un pequeño test al final para mejorar la atención de ustedes en los temas. Y lamentablemente los temas iniciales son un poco introductorios y un poco áridos, pero los otros son más aplicativos, ¿no? Entonces, le estaré enviando a la delegada y de una vez los grupos ya armados con el teléfono de cada uno. Ya. Eso sería todo, chicos. Bye. Hasta el próximo lunes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Ok, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.